Buenas tardes, estimada audiencia. El tema que nos compete es la situación laboral en México y la desigualdad social. Nos acompañan para ello dos expertos, el ingeniero Alonso Sierra y la ingeniera Marifer Melchor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, como introducción a este tema me gustaría tocar un poco sobre la teoría económica. La teoría económica nos dice que existen tres factores de producción: la tierra, el capital y el trabajo, que es un poco sobre lo que vamos a hablar ahora. En nuestro país tenemos 52 millones de personas que conforman la población económicamente activa, o la PEA, y de estas solamente 2 o 3 millones se encuentran en situación de desempleo, lo cual podría decirnos que la situación es buena, pero ya veremos más adelante que no es realmente así. La mayor parte de estas personas trabajan en el sector terciario, aproximadamente 62%, y los demás, el sector secundario y el primario, tienen 24 y 13% respectivamente. Okay. Ingeniero Melchor, ¿qué puede decirnos con respecto a esto sobre la desigualdad social? Sí, mira, es un hecho que la desigualdad social es un problema que azota a la sociedad mexicana. Si bien es cierto que México es la economía número 14 a nivel mundial, también es cierto que en nuestro país existen 45 millones de personas que viven en estado de pobreza. Esta situación tiene al país sumergido en un ambiente de desigualdad, de bajo crecimiento y de pobreza. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, creemos que el gobierno debe de limitar el poder o la influencia que tienen las élites en el país y tiene que revertir la desigualdad social, la desigualdad de género y la desigualdad económica, por supuesto. Ok. Tengo entendido que en el último estudio que hicieron en su grupo de expertos llegaron a un consenso sobre 7 indicadores de la desigualdad social. Así es, ¿Pueden contarnos un poco de eso? pues esto fue un estudio que se hizo por un grupo de expertos del cual nosotros nos formamos parte, y llegamos a... hay muchos problemas que se tienen que resolver, pero los tratamos de sintetizar en 7 problemas principales. El primero que encontramos es la desigualdad del ingreso. El 1% de la población recibe el 21% de los ingresos en nuestro país. Entonces esto nos habla de una desigualdad muy marcada. El segundo punto es un poco relacionado a esto y nos habla de que los ricos se hacen más ricos. Las 4 personas más acaudaladas de nuestro país, entre ellas Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, estas 4 personas solamente poseen el 9.5% del Producto Interno Bruto, es decir, tenemos casi el 10% concentrado en 4 personas. Entonces, es un buen indicador de lo desigual que está la situación con el ingreso. Así es, y no se trata nada más de estos 4 señores que claramente tienen el poder, por así decirlo, del país, sino que en México hay sectores claramente privilegiados. Existe por esto una falta de competencia en el país y el marco regulatorio es deficiente. Esto genera abuso por parte del sector que tiene el poder, del sector privilegiado, y además genera monopolios y oligopolios que obviamente a quienes afectan es a la clase menos favorecida. Por otro lado, otro aspecto es el régimen fiscal en México. El régimen fiscal en México es un problema en realidad porque favorece a los más ricos. ¿Por qué es esto? Bueno, el sistema fiscal en México está orientado para gravar el consumo en mayor medida que el ingreso. Entonces esto obviamente hace que la clase menos favorecida se vea en desventaja. Otra grave cifra, otro grave indicador es que en México la población indígena es 4 veces más pobre. Y esto se puede ver porque, bueno, el 38% de la población de habla indígena vive en condiciones de pobreza. Y si esto lo comparas con un 10% que es el porcentaje que corresponde al nivel de pobreza total, nos damos cuenta de que realmente la pobreza está concentrada en la población indígena, y esto es un claro problema. Sí, en adición a todos estos puntos, pues está el asunto de la diferencia entre la educación pública y la educación privada, ¿no? Un dato que encontramos fue que el 61% de las escuelas públicas no tienen acceso a equipo de cómputo y el 80% de los alumnos que estudian en estas escuelas carecen de acceso a internet. Entonces, en esta época, en la época actual en la que es tan importante conectarse a internet y acceso a todas las herramientas que tenemos en línea, las escuelas públicas están quedando muy rezagadas respecto a las privadas, y entonces es otra fuente de desigualdad que no está ayudando a la situación en nuestro país.
por último, es un poco una síntesis de los demás problemas, es la marginación que ha causado esto. Esta desigualdad ha causado marginación en ciertos sectores de la sociedad, y estos sectores se han tenido que ver forzados a entrar a la violencia y al crimen. Entonces, todos los puntos que escribimos son como las causas que llevan a esto. ¿Sí? Entonces, toda esta situación está empujando a la gente a, como te mencionaba, al crimen, a los negocios. O sea, no tiene que ser algo tan serio, pero puede ser negocios ilícitos en general. Y pues es el tema que se tiene que atacar para disminuir la desigualdad en nuestro país. Claro, estoy de acuerdo que la desigualdad social es un problema alarmante. Sin embargo, pienso que mucho de eso está en nosotros. Entonces, la participación ciudadana es algo que se requiere. Aunque estoy consciente que hoy en día no tenemos un sistema legal que la promueva debido a las acciones que las autoridades ejercen sobre la población. Entonces, ¿qué es lo que se necesita cambiar en México? ¿Qué puedes decir? Bueno, este mismo grupo de expertos que nos reunimos, pues primero vimos los problemas y después tratamos de buscar soluciones a estos problemas. Y algunas de las soluciones que proponemos son, en primer lugar, el enfocarnos más a las empresas pequeñas. ¿Sí? Las empresas pequeñas son la principal fuente de ingresos en nuestro país, pero la estructura que tenemos no favorece el crecimiento y el desarrollo de estas empresas. Entonces se tiene que cambiar el juego para que a la gente le sea mucho más conveniente ser empresas, no solo empresas pequeñas, familiares, sino empresas, muy importante, empresas legales, ¿sí? Que no se vayan por el comercio informal, claro. Porque en el comercio informal pues, no recauda impuestos y tiene muchas otras complicaciones que realmente no ayudan. Me gustaría también comentar, Alonso, nosotros creemos que algo elemental, una solución que debe ponerse sobre la mesa, es el gasto de gobierno. Es increíble el gasto gubernamental que hay en el país y cómo no se proporciona ningún detalle acerca de a dónde se está destinando dónde está todo ese derrame de capital en el país. Se sabe que la asignación de gasto gubernamental subió 10 veces entre 2013 y 2014. ¿Dónde está todo este dinero? Porque claramente no se ve reflejado en un progreso. En los servicios. Claro, no se ve reflejado en los servicios. Otro aspecto importante considero yo que es el Estado de Derecho, y me permito citar al profesor de Economía del ITAM, al profesor Isaac Katz, quien señala que no es de sorprenderse que el crecimiento de la economía apenas ronde el 1%, sino lo que realmente sorprende es que aún ante las condiciones actuales que hemos mencionado en este panel, el Estado, en esta situación tan crítica, aún se puede ver que la economía está creciendo. Esto es lo que sorprende. Sí, por último me gustaría mencionar el tema de la educación, que lo tocamos un poco. Creemos que es un tema clave que se tiene que atacar, porque la probabilidad de que una persona que no cuente con escolaridad primaria termine trabajando en informalidad es casi 100%. Entonces, vemos que está muy relacionado el grado de estudios que tiene una persona con el tipo de trabajo que puede desempeñar. Claro. Además de que incluso para la gente que se prepara, incluso la gente que hace licenciaturas y posgrados, la oferta que se está creando en nuestro país no está siendo suficiente. Entonces, tiene que ir de la mano el desarrollo como de un sistema educativo fuerte y de empresas, y la creación de empresas que puedan contratar a esa gente que sale de la educación. Estoy de acuerdo. Entonces, a manera de conclusión, lo que se debe de hacer en primer lugar es reducir el gasto público, obviamente. En segundo lugar, la creación de un sistema fiscal que propicie no solo la inversión, sino el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas. Y finalmente, la educación. Creo que también el hecho de acercar a los ciudadanos a una cultura financiera va a generar mejores resultados. Pues se nos acaba el tiempo, les agradezco mucho su participación, el tiempo que le invirtieron a este panel, y muchas gracias a ustedes, audiencia. Hasta luego.